La caída de Atlántida no fue un final inesperado, imprevisible. Atlántida cae porque estaba programado. Atlántida cae así como el cuerpo de la mujer está preparado y programado para, luego de 41 semanas de gestación, expulsar al bebé de su vientre. Así también Atlántida. Atlántida fue un gran útero donde se terminó de gestar la actual especie humana, compuesta por 12 razas, 10 de las cuales fueron traídas de otros sitios y 2 de las cuales fueron elaboradas aquí mismo como evolución de otras especies. Es decir, convergen tanto la teoría darwiniana como las teorías del origen extraterrestre del ser humano, ambas teorías científicas. Convergen en la realidad, las dos tienen razón, pero ninguna excluye a la otra. El fin de Atlántida estuvo caracterizado por la resistencia que tuvieron algunas de las especies, de las razas, que componían a la especie humana. Estas razas, al enterarse del final inminente de Atlántida, trataron de evitarlo, trataron de alterar el destino, de cambiar el programa. En el centro de la ciudad circular, que era Atlántida, estaba el templo. El templo era el gobierno, el lugar de gobierno. En esa época y en esa era de Atlántida, el gobierno de la vida lo ejercían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, algo similar a lo que ocurría con el pueblo judío en tiempos de Jesús y también tiempo después, donde el gobierno de ese pueblo era un gobierno religioso constituido por sacerdotes. Y la idea era que ese pueblo siguiera la voluntad de Dios para encontrar su camino hacia la plenitud, el regreso al paraíso, el regreso a casa, como le decimos. En Atlántida el gobierno era, en ojos nuestros de hoy, era un gobierno religioso, con algunas diferencias sustanciales con respecto a nuestra realidad actual. En ese tiempo, los sabios religiosos, los sacerdotes atlantes y escribas gobernaban. Y la ley era la voluntad de Dios, era la interpretación de la voluntad de Dios. ¿Cómo accedían a esta información? ¿Cómo accedían a Dios y a su voluntad? A la información original, a los programas originales de la realidad y que le dan sentido y destino a sus elementos, lo hacían a través de un cristal, del cristal de Atlántida, del cristal principal de Atlántida. Este cristal estaba ubicado en el templo, en el núcleo de la ciudad. Así como en los templos hay una cámara reservada para el sumo sacerdote, así como en la religión católica el Papa es el que tiene teóricamente el contacto con Dios y el diálogo con Dios. Bueno, en esa época era real, era algo, no era simbólico como es hoy, sino que era algo real, porque estos sacerdotes eran personas muy preparadas, muy evolucionadas, muy comprometidas con su servicio, con su destino, con su vocación, y ellos vivían para interpretar, para bajar esta información a través de este cristal y que estaba contenida en este cristal y difundirla, explicarla y difundirla a todos, para que hagamos lo correcto, para que le demos a nuestra existencia el sentido correcto, dado que no nos hemos creado a nosotros mismos. Entonces lo mejor es tomar el manual de instrucciones y darle el uso correcto a todas nuestras capacidades y poderes. Muy bien, ¿qué pasó? Cuando llegó al final, cuando la especie humana ya había recibido la suficiente información, cuando ya tenía las capacidades, cuando la plataforma de conciencia humana ya estaba montada y activa alrededor de todo el planeta, ya era el momento de parir a esta especie, era el momento de que esta especie naciera. Pero lo que surgió es que hubo una resistencia, hubo una conspiración. La conspiración estuvo en manos de al menos dos razas principales, muy inteligentes, muy guerreras, las cuales, muy astutas también, las cuales intentaron acceder a la información que estaba en el cristal, lo cual fue imposible. No pueden acceder al cristal porque cualquiera que no esté en la vibración correcta no tolera, no soporta. Mira, si hoy en meditaciones y en trabajos con la luz, con la energía, hay personas que se duermen, que les da dolor de cabeza, náuseas, imagínate estar cerca de ese poderosísimo cristal y no estar en el nivel de vibración adecuado. No podían acercarse. Entonces, ¿cómo podían hacer
para acceder a la información que les daba poder sobre la realidad, con la intención de torcer ese destino, de evitar el final. Bien, ¿qué hicieron? Trataron no, persuadieron, corrompieron, engañaron a sacerdotes y a escribas, a los que ostentaban el conocimiento, a los que habían bajado ya información de ese cristal y la difundían y la compartían y la custodiaban, los engañaron, los persuadieron, los corrompieron algunos, etc. Estos sacerdotes y escribas, los que los que formaban parte del gobierno de Atlántida, eran los llamados los del Uno, que eran sumamente obedientes, pero tenían, no todos, pero algunos de ellos tenían un gran desperfecto, una gran imperfección, entre comillas. Tenían el problema de la ingenuidad. Eran seres tan puros y no habían compartido, se ve, la convivencia con razas, digamos, inferiores, entre comillas, en conciencia, como algunas de las razas que componían las 12 razas de Atlántida, y estos sucumbieron al engaño de estas razas. Claro, cuando se dieron cuenta ya era tarde, habían quedado del otro lado, habían quedado del lado de los que cayeron, ¿verdad? Pero esa es otra historia que contaré en otro momento. A lo que voy con todo este rollo, de Atlántida hay mucha información que podría compartirte, pero quiero ir al tema, al presente. Actualmente, en el presente, está sucediendo algo similar. Te termino la historia de Atlántida, perdón. Estas razas entonces engañaron, corrompieron a estos sacerdotes y escribas, obtuvieron de manera, digamos, no correcta, no legítima, obtuvieron información, pero obtuvieron información parcial, porque ellos no podían canalizar directamente la información. Entonces robaron esa información, la obtuvieron, pero no tenían el dominio y la comprensión total. Entonces, con esa información parcial, intentaron alterar el destino, intentaron evitar, digamos, la catástrofe que se venía, o el final que se venía, que originalmente no tenía que ser catastrófico, no tenía que sufrirse tanto. Pero como estos empezaron a interferir la realidad utilizando esta información que habían conseguido, hicieron magia negra, en términos criollos, y eso lo único que lograron con eso fue empeorar la circunstancia, empeorar la situación. Entonces un final, lo que podría haber sido una transición como una especie de parto natural y suave, se convirtió en un parto sumamente doloroso, traumático, y que nos dejó a toda la especie humana un registro kármico colectivo por esta conspiración original de Atlántida. En esa conspiración cayeron obviamente algunos sacerdotes y escribas, algunos del Uno, que por su ingenuidad, etcétera, entraron a estos engaños y fueron jalados con esta movida. Atlántida entonces es como el cuerpo de la madre que gesta a la criatura y luego la suelta, y la criatura tiene que seguir su camino. Por eso hay la separación de Atlántida. Y es una caída en desgracia para nosotros, tal cual lo es para el bebé salir del vientre de la madre, donde tiene todo resuelto, y de pronto, cuando se corta el cordón umbilical, descubre un montón de necesidades que antes no tenía. Entonces, si le preguntas al bebé, si le pones un micrófono, a los 10 minutos, a los 2 días de que nació, le pones un micrófono y le dices, ¿qué onda? ¿Cómo se siente haber nacido? ¿Qué te va a decir? Quiero volver a donde estaba. O sea, tengo frío, tengo hambre, tengo un montón de cosas que antes no tenía. O sea, me caí de la gracia, me caí en desgracia. Pero sabemos que es un proceso natural, que así debe ser. Bien, ¿cómo comparamos o por qué hago este video para comparar eso con lo que está sucediendo hoy con el hombre? Porque hoy está sucediendo otra vez lo mismo. Es una cosa increíble, no aprendemos más. Como decía mi queridísimo Maestro Jesús, los hijos de la perdición, los que no pasan por la puerta, pero no quieren que nadie pase. O sea, su negocio es extraviar a todos. Ellos no pasan por la puerta dimensional, ellos no hacen la voluntad de Dios, pero tampoco dejan que los demás la hagan. Ese es su negocio, ¿no? Porque hoy el hombre está haciendo otra vez lo mismo. Estamos intentando acceder al conocimiento, a la información, ¿para qué? Para hackear la realidad. Ya lo estamos haciendo hace rato, no me refiero a hoy por este año o el año pasado. Esto viene, te diría, con una marcada, un marcado crecimiento. Te diría que el siglo XX, sobre todo el siglo XX, ha marcado un gran punto de inflexión en este sentido, por la gran cantidad de descubrimientos, por la gran cantidad de datos e información que están en disposición del hombre y lo que está haciendo el hombre con todo esto. Entonces, fíjate vos lo que está haciendo el hombre. El hombre está
De nuevo intentando hackear el plan de Dios, conspirando en contra de Dios. No te lo voy a decir en términos tan teológicos, porque si no parezco el sacerdote amenazando con el apocalipsis. Pero en realidad es eso, pero te lo voy a decir de otra manera. Mira, la conciencia creadora que diseñó la realidad y a todos sus elementos y a cada elemento le dio naturaleza, destino y propósito y creó un concierto donde todo se relaciona en armonía, esa naturaleza creadora, ese ser, esa entidad creadora, tiene una expectativa, o sea, creó todo esto para algo y es dueña, es propietaria de todo lo que creó porque tiene y ejerce omnipotencia, es decir, es como el gran programador de la Matrix, ¿verdad? Tiene el acceso, tiene el password al programa fundamental del sistema. Entonces nosotros que somos un elemento creado por esa conciencia, queremos hackear a la conciencia, nos queremos independizar y darle al sistema del cual somos partes el sentido y la naturaleza que a nosotros, según nuestra visión, nos conviene. Entonces estamos intentando hackear constantemente la naturaleza y lo estamos haciendo a diario. Un ejemplo sencillo de cómo hackeamos el plan de Dios y la naturaleza humana es, por ejemplo, en la alimentación. Creamos alimentos artificiales que nos dan placer en la boca, pero que no nutren, hackeando el sistema original, porque el sistema original del hombre está programado para que todo lo que acá sabe bien, hace bien, cuando son alimentos naturales. Lo que sabe mal, hace mal. Si haces un curso de supervivencia, como hice yo cuando era joven, te van a enseñar que si encuentras un elemento en la selva que no sabes si se puede comer o no, te lo roces por el labio, esperes unos segundos, si no te arde, si no hay rechazo, lo pruebes, lo saborees sin morderlo, si no hay rechazo, lo mastiques unos segundos, si no hay rechazo, lo tragas. Entonces, esa es la lógica del sistema del cuerpo en cuanto a la alimentación. Y el hombre que hizo lo hackeó. Creamos con químicos alimentos que acá saben muy ricos, muy aceptables, pero cuando caen al estómago nos dan en la madre. Eso es hackear y conspirar contra el sistema, contra la voluntad de Dios. Y lo hacemos todo el tiempo. Creamos tecnologías para sustituir la realidad. Y en fin, y estamos en una situación de desnaturalización y mutación tan grande que evidentemente lo único que logramos, tal cual en tiempos de Atlántida, es complicar las cosas, porque no vamos a evitar lo inevitable. Este es el punto, y es algo que digo hace tiempo. No podemos evitar lo que es inevitable por plan, por diseño. Es esta lucha por querer evitar la vejez, por querer evitar la muerte, por querer evitar el dolor y la tristeza, son todas condiciones de la vida del hombre, están dentro del plan, y hay que vivirlo, hay que experimentarlo, y hay que aprenderlo. No podemos evitarlo. Tiene un costo muy alto conspirar en contra de la voluntad de Dios. Tiene un costo muy alto convertirnos en el virus dentro de este sistema. Porque el gran programador, el gran jefe, el gran juez, tiene todo el poder, tiene la suma del poder y la autoridad y la jerarquía para regresarnos a nuestro lugar como si fuéramos hormiguitas en el bosque. Y Dios un gigante. Entonces, fíjate cómo hoy se está repitiendo la misma historia. Bien, ¿cuál es el punto? Va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, así como en Atlántida sucedió lo que tenía que suceder y fue un gran parto doloroso, evidentemente todo indica que esto va a ser de nuevo otro gran parto doloroso, donde algunos van a pasar a otra situación, donde van a cosechar las consecuencias de sus decisiones y de aquello a lo que dieron consentimiento, y otros irán a otra realidad, tal cual los del uno en tiempos de Atlántida que se elevaron con el cristal original a otra realidad, que son hoy nuestros maestros y maestras ascendidos. Por ejemplo, los maestros ascendidos de hoy, a los que oramos y meditamos, en tiempos de Atlántida caminaban juntos con el hombre. Ellos eran parte del gobierno de Atlántida y convivían con el hombre, los teníamos ahí, eran las autoridades, así como hoy están los diputados, senadores, presidentes, jueces, son las autoridades que están entre nosotros, te los puedes cruzar eventualmente, o tú puedes pretender ser uno de ellos o trabajar en... Bueno, así pasaba en Atlántida, solo que la gran diferencia era que en tiempos de Atlántida, como te decía antes, eran de verdad. Había una gran diferencia, eran sabios, portaban una jerarquía real, tenían virtudes que el resto de la gente todavía no había desarrollado.
La gran diferencia entre los sacerdotes de Atlántida, los escribas y los del Uno, con respecto al resto de los mortales, era que ellos tenían ya desarrollado en gran medida, y eso definía además su jerarquía entre ellos tenían desarrollado el potencial divino. Nosotros somos portadores de una semilla divina, a lo que yo llamo el potencial divino. ¿Por qué potencial? Porque tal cual la bellota es un potencial roble, la bellota es la semilla del roble. La bellota es un roble, o sea, en el futuro, si todo sale bien, si germina, crece, etc., se va a convertir en un roble de 20, 30 metros de altura, pero la bellota es una cosita así. Entonces, está bien, es correcto decir que la bellota es un potencial roble. Nosotros somos un ser humano, un animal homínido con un potencial divino. Tenemos que hacerlo germinar. Tenemos que buscar las condiciones, el entorno correcto y los estímulos necesarios para que ese potencial emerja. Ahora, ojo, cuando ese potencial divino empieza a emerger, nos transforma, así como la semilla cuando germina debe morir como semilla para nacer en otro estado. Esto es lo que en el fondo muchos quieren evitar, porque no todos los seres humanos tienen ese potencial divino activo. Algunos seres humanos no lo tienen, lo han perdido, lo han empeñado, tienen un karma enorme por el cual todavía no están en condición de desarrollarlo, pero como sea, quienes no tienen ese potencial divino, como Jesús los llamaba los hijos de la perdición, como ellos no tienen el potencial divino, y si todos los que lo tenemos le damos lugar y lo expresamos y transformamos la realidad, los que no lo tienen se quedarían afuera de la realidad, se quedarían sin realidad. Imagínate esto, imagínate que el 70% de la especie humana tiene la semilla divina en su interior, pero el 30% no. ¿Qué pasa si ese 70%, o el porcentaje que sea, qué pasa si ese porcentaje de seres humanos que tienen la semilla del potencial divino lo hacen germinar y inician el proceso de transformación de ese potencial? No solo se transforma la persona en su pensamiento, en su sentimiento, en su visión, sino que se transforma la realidad total. Y los que no lo tienen quedarían excluidos, se quedarían sin realidad. Sería como una condena a muerte para ellos. Por eso no quieren que desarrollemos este potencial divino, como no querían, como quisieron evitarlo en tiempos de Atlántida. A veces, muchas personas, a veces no, hay muchas personas en el mundo que tienen el potencial divino, pero no creen en él. No tienen conciencia del potencial que tienen. Y son convencidos por estos pocos que no lo tienen y que les hacen pensar o creer a todos los demás que tampoco lo tienen, que es un engaño, una mentira. Y dado que tenemos el libre albedrío, si yo acepto que no tengo ningún potencial ni divino, ni humano, ni de ningún tipo, pues no lo tengo. Si yo acepto que no puedo adelgazar, porque nací con genética, supónganse, gordo, no voy a hacer nada para adelgazar, por ende no voy a adelgazar, porque el potencial divino requiere de un estímulo, requiere de atención, como una semilla. Una semilla, si la dejas sobre la mesa, no va a germinar. La tienes que poner en el lugar correcto, la temperatura correcta para que germine. El potencial divino igual. Pero si yo no creo, si yo no sé que lo que es que una semilla es una semilla y no le doy el tratamiento que requiere, no va a germinar y no se va a convertir en un árbol y no me va a dar sus frutos. Esto es lo que pasa. Por eso nos engañan, por eso el sentido del engaño, de crear una ilusión sin potencial divino. Lo que Nietzsche decía, Dios ha muerto, ¿no? Él refiriéndose a que el hombre vivía sin Dios, que el hombre había matado a Dios en su existencia, como que el hombre ignoraba a Dios, por eso el hombre estaba perdido en realidad. Bien, esto es lo que quería compartirte, lo que quiero compartirte, porque lo que está pasando ya nos pasó. Cuando yo recordé mis vidas pasadas, cuando yo recordé mi pasado en Atlántida, donde fui sacerdote y escriba, luego en Egipto y tuve muchas encarnaciones desde Atlántida, siempre al servicio de la luz, siempre al servicio de la verdad, siempre haciendo lo mismo, no siempre en realidad, pero ahora en esta encarnación, retomando mi trabajo de Atlántida. Yo en Atlántida era sacerdote y escriba. Mi trabajo en Atlántida era similar al que hago hoy. ¿Cuál era? Traducir la verdad del conocimiento, la palabra, y compartirla, explicarla. Lo mismo que estoy haciendo hoy
con la modernidad y con el contexto actual y la tecnología, lo hacía en Atlántida. Con otras vestimentas, con otra escenografía, pero era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se está repitiendo la historia. Y para todos los que también, como yo, tienen pasado en Atlántida o Lemuria y empiezan a activarse esas memorias, te digo, cuidado, porque estamos en una situación de desenlace tal cual en aquel entonces. Para los que cayeron en desgracia, cuidado, que no se repita. Para los que no cayeron en desgracia y están aquí, cuidado, que no se repitan. Pero si no caíste en desgracia y estás aquí, es raro. En realidad todos los que estamos encarnados y estuvimos en Atlántida, trastabillamos, cometimos algún error o pecamos por ingenuos y nos faltaba algo que aprender. Por eso nos tocó acompañar a la especie humana, que no fue un castigo. Los sacerdotes y los del uno que cayeron con la especie humana, con las 12 razas, no fue un castigo, ni fue algo desafortunado. Todo estaba previsto. Era necesario que esos sacerdotes y escribas que portaban conocimiento e información cayeran, es decir, acompañaran a la especie humana en su proceso porque tenía que mantenerse un enlace con la fuente, un enlace con los guías, si no, ¿quién? Imagínense. Entonces, esta era la función. Lo que pasa es que para los sacerdotes y escribas que caímos en esa desgracia en ese momento, para algunos aquello fue tomado con resentimiento, fue tomado como un abandono. Y hay una herida, un registro en muchos de abandono, del gran abandono, como cuando alguien como si tu familia te dejara abandonado, se van de vacaciones y te dejan en el hotel y se vuelven y te dejaron. Te queda un registro de abandono muy fuerte. Bueno, algunos, muchos o no sé cuántos, vinculados a Atlántida o Lemuria, cargamos esa herida de abandono, habernos sentido abandonados, pero nunca estuvimos abandonados. Ese es el punto, nunca estuvimos abandonados. Nadie nunca está abandonado, nadie realmente se separa o está excluido o ajeno al orden divino. Y mucho menos los que cargan un potencial divino. Son semillas sembradas. O sea, los jardineros, los guardianes de la huerta, están siempre atentos a sus semillas. Y cuando las semillas empiezan a germinar, en el cielo hay una fiesta. Tal cual, cuando el jardinero o el sembrador siembra y ve que empiezan a brotar sus semillas, se pone contento. Porque eso es prosperidad, ¿verdad? Bien. De eso se trata, queridos amigos y amigas. Así que abrir bien los ojos, atentos, no pequemos otra vez por ingenuos, no nos dejemos engañar como nos engañaron en el final de Atlántida, con trucos, con ilusiones, con magias. No caigamos otra vez en la trampa, no confirmemos esa regla que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Aunque es cierto, pero tratemos de revertir esa realidad, tratemos de aprender. Son más de 20.000 años de experiencia que cargamos en nuestra genética, en nuestro ADN y en nuestro yo superior. Nuestro yo superior viene de Lemuria, Atlántida y de antes en algunos casos. Ya es tiempo, me parece, ¿no? Entonces tenemos que expandir nuestra percepción, tenemos que activar sentidos de los cuerpos sutiles para no caer en lo mismo, porque estamos de nuevo en la misma situación. Las mismas razas que entonces hicieron esta conspiración en contra de Dios, la están haciendo ahora. Y quieren crear una realidad independiente del plan de Dios. Eso es un muy mal negocio. Tal cual fue Babel, donde se derribó la torre de Babel, y tal cual todos los intentos de todas las civilizaciones que quisieron independizarse de Dios, les pasó exactamente lo mismo. Al pueblo judío, cuando se salió de la obediencia de Dios y se quedó muy cómodo al servicio del faraón egipcio, vino Moisés, Aarón y otro grupo de enviados y le dijeron: ¿qué hacen? Vámonos de aquí. Y no se querían ir, porque según ellos estaban muy cómodos ahí. O sea, es una esclavitud entre comillas la que tenían, ¿no? Pero no voy a ahondar en ese tema. Que no nos pase lo mismo, porque estamos de nuevo en esa misma situación. Abramos los ojos, busquemos las condiciones y brindemos el estímulo al potencial divino para que emerja, porque en rigor de verdad, lo único que nos puede salvar hoy es despertar el potencial divino. Si no, no tenemos mucho derecho, no tenemos mucho destino, no hay muchas opciones frente a nosotros. No nos queda más remedio que caer otra vez en la desgracia. ¿Okay? Y ya me parece que merecemos
otro destino, otra realidad. Ya hemos aprendido lo suficiente y hemos experimentado lo suficiente como para caer de nuevo en lo mismo. Espero que este mensaje te llegue a tu corazón. Si tenés recuerdos y memorias de Atlántida y de Lemuria, aprovéchalos, cree en ellos. Esto que digo suena, yo sé que suena fantástico, pero la realidad es mucho más amplia que nuestra cáscara de nuez en la que vivimos a diario. La realidad excede por mucho a nuestra realidad cotidiana pequeñita. La realidad es mucho más compleja de lo que pensamos y lo más significativo es que esa realidad total nos afecta. Por más que nosotros no creamos en lo que no vemos, no quiere decir que no exista. Está ahí y nos afecta. Entonces, mejor abrir los ojos, aceptar lo inexplicable, aceptar lo increíble. ¿Para qué? Para ver y entender la realidad total que nos afecta y poder darle sentido a nuestra existencia, poder darle sentido a nuestra vida y por qué nos pasa lo que nos pasa. Que estés muy bien, de corazón a corazón. Estoy aquí, como lo digo siempre, al servicio, igual que en Atlántida, brindando, difundiendo la palabra, explicando conocimiento, traduciendo la verdad que nos interesa y que necesitamos comprender. No la verdad de todo, no tiene sentido que te explique cosas que no nos sirven para tus decisiones cotidianas y para tu decisión de vida. Aquí estoy, sabes cómo encontrarme, cómo contactarme. Que estés muy bien, que tengas una excelente vida y que tu potencial divino reciba todos los estímulos que necesita para germinar, transformarte y llevarte hacia la nueva realidad, que es maravillosa. Ahí nos vemos. Que estés muy bien. Adiós.